Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para proteger tu casa contra los riesgos más importantes que la amenazan. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las noticias más importantes en materia económica de los últimos días con la visita del economista Jorge Vasconcelos. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con Santiago Chelala y está Yamila Escala, que está cumpliendo años hoy. Realmente bueno, felicidades. Muchas gracias. Para ti que estás ingresando en una nueva década, ¿no? ¿Cuál, la de 20? No voy a revelar aquí cuál, Así que Muy bueno, bien. felicidades. Muy bien, Hoy también estamos con Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Bueno, los saludo a ustedes también, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, vamos a empezar, Tenemos mucha información para hoy, así que vamos a comenzar con ella. Y una semana con importantes claroscuros en el ámbito económico. Por un lado, el gobierno logró un paso importante al llegar a un acuerdo con los fondos buitre, pero al mismo tiempo el dólar siguió marcando nuevos récords, quebró la barrera a los 16 puntos. Finalmente, Santi, el Banco Central quemó las naves, subió fuertemente las tasas y logró que hoy la cotización de la divisa bajara. Sí, por primera vez en varias jornadas. Acá otra vez se cumplió, ¿no, Augusto, lo que dice la bolsa, ¿no? Que las noticias no impactan tanto como los rumores. Parece que el mercado ya había descontado un acuerdo con los fondos buitres y finalmente cuando se hicieron los anuncios prácticamente no hubo movimientos o los movimientos fueron en el sentido contrario a lo que uno podía prever. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Argentina va a tener que hacer un pago en dólares muy importante en efectivo a los acreedores, va a tener que emitir un bono, está hablando de una emisión de cerca de los 12.000 millones de dólares para pagarle. Bueno, si se cierra finalmente el acuerdo del Congreso, se levanta la ley cerrojo y se arregla con los acreedores, con los holdouts, va a tener que hacer un pago en efectivo, endeudarse en un momento en que los mercados no están muy propensos, ¿no?, a prestarle a los países emergentes, sino más que nada hay cierta retracción de los capitales, hay un vuelo hacia la seguridad con una expectativa de aumento de las tasas en Estados Unidos y entonces, bueno, hay que ver cuántos dólares van a quedar finalmente después de este pago que se le va a hacer cuando se cierre el acuerdo con los fondos buitres. Todo esto empezó a generar ruido en el mercado cambiario, un dólar que por primera vez superó ayer la barrera de los 16 pesos y como vos bien decís, Ale, bueno, el Banco Central parece haber tomado noticia de esto, aumentando fuertemente las tasas de interés, llevando las LEVAX hasta un 37% y también, bueno, ofreciendo una mayor cantidad de dólares para calmar un poco las ansias y las expectativas de devaluación que hay en algunos lugares. Sí, da la impresión, ¿no?, de que hasta que ingresen los dólares de la cosecha, hasta que ingresen los dólares de posibles emisiones de deuda post justamente acuerdo con los buitres, el Banco Central va a tener que mantener las tasas muy elevadas, ¿no? Con lo que va a tener un impacto negativo, obviamente, en todos aquellos que requieren financiamiento y, por ende, en la actividad productiva, ¿no? Se podría decir que esto es un costo justamente de haber abierto el cepo cambiario como se lo hizo, ¿no?, de la manera que se lo hizo. Sí, también de haber subestimado un poco, ¿no? Recordemos que cuando se abrió el cepo cambiario, el presidente del Banco Central dio algunas entrevistas diciendo que al día siguiente se fue a ver la guerra a las galaxias, como diciendo acá no pasó nada, ¿no? El ministro de Economía lo mismo, diciendo que tardamos 3 días en levantar el cepo y acá no pasó nada. Evidentemente hubo una subestimación de la complejidad del problema, bueno, y ahora se está justamente también pagando el costo de haber actuado de esa manera y haber, bueno, subestimado la complejidad del asunto. Definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo continúa la historia en estas próximas semanas. Lo que sabemos es que ya no se puede dar marcha atrás, así que ahora hay que encontrar la mejor manera de manejar esta situación. Por lo menos en este primer día el gobierno logró contener justamente al dólar, logró que bajara
del nivel que había alcanzado ayer y cerrara por debajo de los 16 pesos. Muy bien, vamos a continuar ahora con información de seguros para el hogar. Como adelanté en la apertura, ¿cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu casa contra los riesgos más importantes que la amenazan? Distintas opciones y como siempre para una casa en particular, para un ejemplo en particular, estos valores que les vamos a presentar. ¿Y por qué? Porque en el seguro para el hogar lo más importante es ver qué se está cubriendo y que eso que uno incluye en la póliza verdaderamente cubra el valor de esa casa o ese departamento. Porque ante la posibilidad de una destrucción total, que en el caso de una vivienda se piensa más que nada con el tema del incendio, ¿sí? Bueno, cuando hay que reconstruir esa casa desde cero, hay que pensar en la posibilidad de que el dinero que nos da la compañía aseguradora nos sirva efectivamente para volver a tener esa casa o algo similar que nos permita vivir adentro, ¿sí? Entonces es muy importante cuando uno va a asegurar su casa que sea el valor real de esa casa o bueno, irlo actualizando si es que uno ya tiene ese valor. Entonces vamos a ver para, por ejemplo, en el partido de Vicente López, ¿sí? Una casa de unos 200 metros cuadrados con sumas de de un valor de 3.700.000 pesos, con lo siguiente, 200.000 en incendio contenido, 120.000 responsabilidad civil linderos, 120.000 responsabilidad civil de hechos privados, 25.000 robo general y atención, porque hay una cobertura de electrodomésticos, pero lo más importante, a ver, en este marco que veníamos hablando del cambio climático, no inundación, pero sí granizo, huracán, vendaval, ciclón y tornado, ¿sí? Bueno, en línea con lo que, como les decía, veníamos mencionando respecto de los hechos del orden de la naturaleza. Bueno, ya vamos entonces con estas características a los siguientes costos. Provincia Seguros, 310 pesos. Mapfre, 390, Sancor, 395, Mercantil, 398, Federación, 422 pesos por mes. Un poquito más arriba, 451 ya QBI, RSA 468, 476 la segunda, Allianz 498 pesos y en el mismo valor Integrity. Noten qué diferencia, casi de 200 pesos de las consultadas entre la más económica y la que se encuentra en el puesto número 10. Y atención, importantísimo consultar, saber de nuevo esta cuestión del infraseguro y contar con entre los gastos que uno tiene en el día a día y en el mes, bueno, esta posibilidad de tener su casa resguardada. Bueno, no me canso de repetirlo, definitivamente uno ve esas cifras, ese costo mensual y uno se pregunta, ¿no?, cómo puede haber gente que todavía no tiene contratada para su casa uno de sus elementos fundamentales, su patrimonio, un seguro para el hogar que justamente protege contra riesgos realmente importantes. Vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar ahora el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, que obviamente están muy entusiasmados con las novedades que vienen llegando estos días, con el acuerdo con los fondos buitre, y tocaron justamente ayer un nuevo máximo en este 2016 que había empezado flojo, Augusto. Sí, es verdad, Alejandro, las acciones venían como anticipando previamente, como pasa siempre en el mercado financiero, se anticipan mucho a los movimientos, incluso en el momento de las elecciones, cuando termina ganando el actual gobierno, esa misma semana siguiente a las elecciones, las acciones comenzaron una caída significativa, entre el 25 y 30%, depende del papel que miremos. Digamos, como que la frase de que compra con el rumor y vende con la noticia, lo pudimos ver. Después hubo una recuperación significativa, yo creo que parte tiene que ver con el tipo de cambio, hubo un movimiento del tipo de cambio que eso impacta en los movimientos en pesos en la Argentina. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es un acomodamiento. Recordemos, Augusto, que el dólar cerró el año pasado en 13 pesos con 41, ¿no? El fin de año justamente coincidiendo con esto que decíamos antes del Banco Central, parecía que no pasaba nada, las tasas de interés cayeron del 38 al 30%, sin embargo con el comienzo del año empezamos a ver un poco más demanda, los importadores, uno sabe que cuando compran después del cepo empiezan a pagar a los 60 días, bueno, un poco eso se está viendo ahora en el mercado. El dólar acompañó la suba en pesos, pero sin embargo es cierto lo que decía recién, el mercado argentino termina el año, o termina el trimestre, o los 2 primeros meses y arranca este tercer mes, con una suba del medio, casi el 1%, medida en dólares, 13-14% en pesos, cuando el año había terminado un 100% arriba, digamos. La suba está muy moderada, pero hay que acompañar con el mundo. El mundo viene, digamos, las noticias del mercado internacional no ayudan a la Argentina. El mundo en general está 8% abajo en el año.
Sí, vamos a dejar igual para el próximo bloque una buena noticia que hubo este año en relación justamente al mundo, pero la dejamos para el próximo bloque porque nos tenemos que ir a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Si tenemos, por ejemplo, la de Gustavo sobre la situación del Citi. Un banco de capitales estadounidenses que estaría por dejar aquí la filial argentina irse del país. Esto no es para que sus usuarios, sus clientes se preocupen. Generalmente hay otro banco que adquiere sus activos y sus pasivos, así que por ahí incluso pueden estar más satisfechos con la nueva administración que probablemente se venga en algunos meses, todavía falta. Vemos los números del Citi por ahora en Argentina. Un patrimonio de 9.031 millones de pesos, depósitos por 31.376 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 2.531 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para Citi Argentina. Bueno, como venimos hablando a lo largo del programa, el gobierno llegó esta semana a un acuerdo con los fondos buitres más importantes, dejando al país muy cerca de la solución de este largo conflicto y de volver a acceder a los mercados de capitales internacionales. Maite Peñoniori conversó con el público en la calle sobre este acuerdo. Café Financiero le preguntó al público si está de acuerdo con la oferta realizada y si considera positivo que se llegue a una resolución en este tema. ¿Está de acuerdo con la oferta que se le hizo a los fondos buitre? Sí, estoy de acuerdo. ¿Le parece que hay que negociar? Hay que negociar. Tenemos que tratar de solucionar el problema. Aunque sea lento, pero tenemos que tratar de solucionarlo. Para nada. ¿Por qué? Porque me parece que no están negociando demasiado, me parece que están yendo muy al juego de ellos. ¿No te parece que el país necesita resolver este tema para poder acceder a financiamiento? Sí, pero no de la forma, de las condiciones que ponen ellos. Me parece que debemos conservar nuestro derecho a darle la misma oferta a todos los inversionistas, a todos los bonistas. ¿Teme que con la resolución de este tema Argentina vuelva a endeudarse como en los 90? Probablemente, eso sí. Sí, yo creo que bueno, habría que arreglar, pero después tener cuidado con lo que se vuelve a firmar. Bueno, claramente, como dijo en estos últimos días el ministro de Hacienda y Finanzas, la solución de este conflicto va a permitir evitar un gran ajuste con el financiamiento que se va a poder lograr de este modo. Se va a poder reducir el enorme déficit fiscal que se heredó de la gestión anterior en forma gradual, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Bueno, un déficit fiscal que si no se enfrenta puede provocar una enorme crisis como ha sucedido en el pasado, ¿no? Sí, Ale, eso sería lo ideal, ¿no? Que se logre avanzar en un gradualismo y no en un shock gracias a este financiamiento, pero el riesgo también es que se postergue el ajuste, ¿no? O que se cambien gastos corrientes por un gasto futuro en materia de endeudamiento, que lo único que haga es tirar la pelota hacia adelante, como tantas veces hemos visto aquí en la Argentina. Definitivamente, ese es el peligro. Vamos a conversar justamente sobre este tema con Jorge Vasconcelos en el último bloque, pero ahora vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capital. Tenemos breve tiempo, comentemos la recuperación que hubo de los indicadores de Brasil en estos últimos días, Augusto. Sí, digamos, vimos en particular en el mercado internacional, estuvimos viendo por un lado con China, estuvimos en las últimas semanas noticias relativas a las medidas que tomó el gobierno chino para mejorar el crecimiento que estaba bastante, digamos, estancado en los últimos meses. Y en Brasil lo que estamos viendo también es una recuperación del crudo que ayuda a su economía, que es muy dependiente, sobre todo en la principal empresa estatal, que es Petrobras, a recuperar un poquito. Con lo cual, en el mercado internacional, una de cal y una de arena, entre Brasil y el crudo y China, con las medidas para reactivar la economía, nos han dado una buena noticia. Buenísimo, perfecto. Cerramos así este bloque. Antes, igual vamos a responder a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Gonzalo, que nos consultó sobre la situación de Provincia, esta empresa presenta estos indicadores: 4.177 millones de pesos como activo, pasivo 3.558 millones, patrimonio 619 millones, resultado positivo 108 millones de pesos, prima 2.286 millones e informa 9.482 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, ahí muy bien, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos.
Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos sobre los principales temas económicos de estos últimos días. Estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Todo bien? Por suerte. Muy bien. Bueno, una semana como decíamos en el primer bloque, con importantes claroscuros en materia económica, ¿no? Por un lado, el gobierno dio un paso muy importante al lograr un acuerdo, ¿no? Con los fondos buitres más grandes que acercan, ¿no? al país a una solución de este conflicto, pero al mismo tiempo vimos al dólar subiendo y marcando nuevos récords hasta que finalmente, ¿no? el Banco Central intervino tanto vendiendo reservas como subiendo fuertemente la tasa y logró someterlo, ¿no? y bajarlo hoy por debajo de la cifra que había cerrado ayer, ¿no? Por debajo de los 16 pesos. Bueno, en tu apreciación personal, ¿no? ¿Cuál de estas dos imágenes, de estas imágenes dispares, ¿no? tuvo un peso más importante? Yo creo que el problema interno fue que cuando se salió del cepo, el dólar quedó en un nivel 14 pesos en enero, que parecía bajo, pero bueno, a su vez el mercado tampoco convalidaba precios superiores, porque ahí prácticamente no había intervención del central. Y creo que eso llevó a las autoridades, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central, a confiarse de que ese era el valor de equilibrio. Y después, por una serie de noticias, yo creo que el tema fiscal es relevante acá. O sea, el gobierno no puede hacer un ajuste fiscal fuerte, es muy gradual la parte de la política fiscal, y eso me parece que fue generando dudas. Es decir, ¿cuánto va a bajar el déficit en este año respecto del año anterior? Y a su vez la tasa de interés que fijó el Banco Central quedó demasiado baja. O sea, creo que las dos cosas, una tasa de interés que no era suficientemente alta, y una política fiscal que todavía no termina de configurarse como factor de estabilización, junto a un dólar que había quedado demasiado bajo, fue un combo perfecto para que viviéramos esta situación donde parecía que el Banco Central no podía frenarlo. Yo creo que a 16 pesos el Banco Central tiene más instrumentos para frenarlo, ya sea vendiendo dólares, como subiendo la tasa, que de hecho fue lo que ocurrió esta semana. Lo hizo en forma decisiva, ¿no? Porque las semanas anteriores había aplicado subas menores, subas, como dijo en alguna ocasión Santiago, que se parecían a las subas de tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. De medio punto, y Argentina punto, ¿no? necesita subir las tasas de un modo más latino, digamos. Tal cual, y ayer ya hubo una tasa, ¿no? Dependiendo del tramo, hasta 6 puntos porcentuales, ¿no? Yo creo que eso fue una forma más contundente de responder la situación. De todas maneras, la búsqueda de movimientos graduales de las variables por parte del gobierno también es entendible, porque este gobierno políticamente es una rareza. O sea, los gobiernos de sesgo populista de América Latina no perdieron elecciones hasta después que las crisis se hicieran visibles. Claro. Fíjense el caso de Dilma en Brasil. O sea, Dilma le ganó a Aécio el año pasado o el anteaño las elecciones por pocos puntos, sencillamente porque si bien Brasil tenía muchos problemas estructurales, muchos desequilibrios, estos a la población no habían llegado como preocupación. Tal cual. Y en la Argentina, en la cual se hicieron las elecciones el año pasado, ocurría lo mismo. Bajo la superficie los desequilibrios eran muy profundos. En la superficie la población no tenía una percepción clara de problemas. Entonces no se puede hacer una política fuerte, una política de ajuste significativa cuando la población no comparte ese diagnóstico. Y eso condiciona al gobierno. Y lo va a condicionar durante todo este año 2016. Bueno, en ese contexto, ¿no? Se inscribe justamente la urgencia, ¿no? del acuerdo con los fondos buitre, ¿no? Efectivamente, el financiamiento externo es clave para poder suavizar el ajuste. De todas maneras, yo creo que tienen que hacer avances en el plano fiscal, tiene que haber más anuncios vinculados con tarifas, con reducción de subsidios.
porque la suma que hay que pedirle al mercado de capitales internacional, aparte de lo que se va a necesitar para cerrar el acuerdo con los holdouts, es muy alta, es extremadamente elevada. Entonces eso hace que tampoco uno pueda estar tan seguro de que Argentina va a conseguir todo el financiamiento externo que necesita, o por lo menos a estas tasas de interés que uno se imagina, tasas de interés del orden del 7% anual. Recuerden que Argentina va a tener que emitir primero entre 12 y 15 mil millones de dólares para hacer frente a los problemas viejos de deuda. Tal cual, sí. Y después, si uno mira los números fiscales, tendría que emitir otros 15 a 20 mil millones de dólares para resolver el problema del déficit fiscal de 2016. Es una cifra altísima. El mercado de deuda externa de emergentes es un mercado de 80 a 90 mil millones de dólares para todos los emergentes. Entonces, puede haber un riesgo de intoxicación de papeles argentinos en el mercado que hay que contemplar. O sea, yo creo que no hay que confiarse tanto respecto de que el financiamiento externo va a solucionar todos nuestros problemas. Es cierto igual, Jorge, que la Argentina parte de un inicio en el que es un país poco endeudado, ¿no? No, y además la tasa de interés negativa que hay en Japón, en Suecia, en Suiza, en Europa, hace pensar de que, bueno, puede haber apetito, pero son conjeturas, o sea, todavía no está aprobado. Por lo tanto, no hay que confiarse exclusivamente en esa variable. Además, la situación de los mercados, como ustedes analizaban recién, en las últimas semanas está calma, pero tampoco tenemos la bola de cristal para saber si no va a haber algún problema con China, con la suba de tasas en Estados Unidos, con una nueva caída del precio del petróleo. No estamos exentos de nuevos sacudones del lado del mercado internacional. Claro, porque decís, Jorge, 15.000 para los fondos buitre más otros 20, 25, son 40.000 millones de dólares. Es mucho dinero para salir a emitir deuda de golpe, digamos, ¿no? Hay que ver si hay financiamiento para eso. ¿No será justamente por ese motivo que la Argentina está volviendo o acercándose al Fondo Monetario Internacional, permitiendo que publiquen algunos de los informes del fondo, permitiendo revisión del organismo? ¿Te parece que sería una buena decisión volver ahora al Fondo Monetario en busca de financiamiento barato? Porque digo, el mercado por ahí te presta, sí te presta al 7%, y el fondo por ahí te da al 2, 3%, con la condición de hacer un plan que finalmente va a ser casi el mismo plan que va a hacer Macri con o sin la anuencia del fondo. Yo no te respondo por mis preferencias personales, te respondo con el mismo análisis que hacíamos antes del tema político. O sea, yo creo que la población no está preparada, no ve una crisis que justifique ese tipo de decisiones. Obviamente se puede mejorar un poco, a lo mejor, financiamiento, Club de París, en fin, aprovechar que se les está pagando y con eso resolver algunos temas de infraestructura. O sea, en el discurso del presidente ante el Congreso, por ejemplo, mencionó el tema vialidad, que hay proyectos creo que mencionó algo como 120.000 millones de pesos, pero hay financiamiento previsto este año para para 20.000 millones de pesos. O sea, y cuando esas obras son obras que se deberían ejecutar, no es una usina hidroeléctrica, son obras que se resuelven en 1 año, 2 años. O sea, quizás exista posibilidad de cubrir parte del presupuesto con financiamiento directo para inversión. Eso podría aliviar un poco el manejo fiscal. Pero vos decís, no estamos en una crisis. ¿Un país recurre al Fondo Monetario solo en épocas de crisis o puede recurrir para un financiamiento, digamos, contingente? Yo dije, la población no siente que estemos en situación de crisis. Como el gobierno tiene objetivos políticos muy claros, o sea, el gobierno está pensando ya en las legislativas de 2017. O sea, ustedes piensen, el éxito político de Macri en Davos es un éxito que todavía no es económico. Las empresas, las grandes empresas multinacionales pueden estar viendo algún negocio en Argentina, algunas son más agresivas, otras más conservadoras. Muchas de ellas van a decir, bueno, este enfoque de política económica nos parece razonable, pero a lo mejor necesitamos esperar hasta 2017 para ver si las elecciones legislativas en Argentina ratifican este rumbo económico o si Argentina vuelve a buscar otras opciones con las cuales esos inversores no están tan a gusto. O sea, es un proceso muy lento el de salir de esta situación. Jorge, nos quedan 40 segundos. ¿Cuáles son los riesgos si finalmente el gobierno calcula mal y no puede conseguir ese financiamiento del que hoy está necesitando o está confiando en él? Bueno, en realidad las otras dos fuentes son, si el déficit fiscal no se achica lo suficiente, es emisión monetaria o deuda interna. Más deuda interna colocada en el mercado de capitales local.
Las dos tienen sus efectos colaterales importantes. Si hay más emisión de la prevista, del orden de los 150, 160 mil millones de pesos, las presiones inflacionarias van a ser más altas. Si hay más colocación de deuda interna de la prevista, la recesión que hoy tenemos se puede extender en el tiempo más que profundizar. O sea, puede demorar la salida en el rebote del nivel de actividad. Muy bien, bueno, muchas gracias, Jorge. Nos vamos entonces con el profundo análisis de Jorge Vasconcelos sobre el acuerdo con los fondos buitre y lo que esto puede implicar en materia económica para estos próximos meses que se vienen. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.